Hola flipados, el día de hoy vamos a hacer algo diferente a jugar Wizards Unite. Vamos a, de hecho, iniciar una nueva serie en la cual vamos a estar, no me gustaría decir haciendo reviews de las películas de Harry, sino más que nada son películas que nos marcaron pues en nuestras infancias y disfrutamos mucho en su momento y actualmente, y nos gustaría platicar un poco de ellas durante este especial de videos. Vamos a ir yendo película por película, hablando acerca de qué nos pareció bien, qué nos pareció mal y alguno que otro comentario interesante. Naturalmente toca empezar con Harry Potter y la Piedra Filosofal, película que salió ¿en qué año, profesor Cluxton? ¿Tú que sabes todos los datos? En el 2001. En el 2001. Tendría unos 6, 7 cuando empezó. De hecho, recuerdo precisamente que salió cuando yo iba en primero de primaria. Y era algo bonito el ir creciendo con Harry Potter. Cuando yo iba en primero de primaria, él iba en su primer año. Cuando yo iba en segundo de primaria, él iba en su segundo año. Y así, pues sucesivamente, hasta que hubo algún pequeño desfase y todo valió. Pero seguíamos creciendo con Harry. Pero bueno, ¿cómo empezar? ¿Qué decir de esta película, profesor Cluxton? Pues fui a ver la primera película, a partir de eso supe que existían libros y pues compré el primero. En realidad el primero me tardé muchísimos meses en leerlo, de hecho salió la segunda película y todavía no lo terminaba de leer. Esta película fue la que me introdujo a Harry Potter y desde entonces, pues como dices, crecí con él. Gran parte de mi infancia, toda mi adolescencia la pasé leyendo los libros, esperando que salieran los libros y luego esperando que salieran las películas. Igualmente, pues cuando salió esa película, yo la verdad nunca había escuchado de Harry Potter. Recuerdo que fui a verlo con mis papás en su momento y pues me fascinó todo eso del mundo mágico. Y pues de niño, ¿quién no quería ser Harry Potter, no? Hasta tuve mi cumpleaños de Harry Potter. De hecho, quizás en algún otro video les cuente los orígenes de esta capa. Sucesivamente, pues me gustó tanto esa película que pues a partir de ahí empecé a comprar los libros, ¿no? Tenía que saber qué pasaba con nuestro querido mago. Pero eso es otra cosa, así que hablemos exclusivamente de esta película. ¿Qué fue lo que más te cautivó de esta película? Una vez que Harry ya sabía que era mago e iba a Hogwarts, lo que más me gustó fue básicamente antes de que las cosas empezaran a salir mal. Ver el día al día de que fuera a las clases y así. Mientras estaba leyendo los libros siempre quería que hubiera uno en el que no pasara nada. Que pudiera tener una película en la que solo pudiera ver a Harry yendo a sus clases y aprendiendo del mundo mágico. Pues, naturalmente fue la primera vez que nos metimos a Hogwarts. Tú ya viéndolo quizás en retrospectiva, profesor Cluxton, pues ¿cómo consideras que fue la ambientación de Hogwarts? Al menos en estas primeras películas, ya que pues, como que a partir de la tercera le movieron mucho a los escenarios. Sí, pues por lo menos dentro del castillo, junto con Harry, pues realmente no sabes qué tanto hay en Hogwarts. O sea, tú sientes su misma sensación de que te vas a perder. Cuando se pierde y llega al tercer piso y descubre a Fluffy, pues tú también te perdiste con él, ¿no? Él no sabía llegar al dormitorio, tú tampoco sabías llegar. Digo, en mi vida me pierdo y en la vida real, güey, las escaleras no se mueven. No esperaba una respuesta así, pero es divertido esa aproximación de perderse con Harry en el castillo. Tal vez te hubiera aceptado un poco más esa respuesta si habláramos de los juegos, donde pues podías explorar el castillo y sí te dabas una que otra perdita por ahí. Bueno, no, en realidad no eran mapas muy grandes, pero yo quería quizás más comentar, pues, de que fue la primera vez de que vimos todo eso que hace característico el castillo de Hogwarts. Las escaleras que se mueven, los retratos que cobran vida, pues las estatuas, el gran comedor con su cielo estrellado y las velas. La primera vez que vimos el campo de Quidditch y todo el Quidditch, que pues ¿quién no soñó con montar esa escoba en su juventud? Sonó un poco extraño. Y pues no sé, ¿qué decir de nuestros jóvenes magos, de la interpretación de estos niños, que literalmente eran unos niños, agarraron unos niños en su momento para grabar esta película? Creo que sus actuaciones eran un poco malas de una forma adorable, porque pues, como dijiste, eran unos niños. Seguramente en ese tiempo ellos lo hicieron mejor de lo que yo ahorita podría hacerlo. Y lo digo por experiencia. Por ejemplo, cada vez que... Digo, YouTube no miente, ¿verdad? Sí. Digo, han visto los videos anteriores. Si no, aunque ahí nada es actuado, todo es real.
Pero sí, Harry junto con nosotros está siendo introducido al mundo mágico, entonces junto con nosotros él se sorprende y sus expresiones de sorpresa, pues, como te digo, Un clásico. son adorablemente malas. O sea, básicamente siempre es la misma, que es, vemos lo que sucede y luego vemos un corte a Harry con su expresión normal y abre los ojos y abre la boca y hace su cabeza Oye, ¿podrías hacer una ligeramente imitación hacia de esa expresión? A ver si en verdad le ganas al Daniel Radcliffe de 11 años. Te digo, güey. Imagínate que estás viendo a la Nimbus 2000 por primera vez. Daniel de 11 años seguramente lo hizo mejor que yo, entonces me va a salir peor, pero aquí va. Yo digo que te salió igualita. Si no, aquí podemos hacer la comparación. Muy buena impresión, profesor Clarkson. Pero sí, a medida que las películas avanzaron, sí mejoraron bastantes, ¿no? Y ya hablaremos de eso también a medida que hablemos del resto de las películas. Y bueno, ¿tú piensas o tú verías a alguien más interpretando esos papeles protagónicos? ¿Te lo imaginas en tu cabeza después de 8 películas? No, para nada. No. Sí, sería muy difícil. Mucho de mi tiempo libre cuando era niño me la pasaba leyendo curiosidades de los libros y de las películas, ¿no? Y parte de esos datos curiosos eran opciones alternativas que tenían para los actores. Realmente solo hubo una opción alternativa que me pareció que era buena y que podía ver funcionando mejor que la opción por la que se fueron. ¿Pero de qué papel? Pero te voy a dejar en suspenso sobre qué papel es, porque no es en La Piedra Filosofal. No es en La Piedra Filosofal. Tal vez entonces me lo dirás cuando lleguemos a esa película. Te lo diré cuando lleguemos a esa. ¿Eso quiere decir que ese personaje no salió en esta película? No. Ok. Bueno, pues no necesariamente tenemos que hablar de los protagónicos, ¿no? Digo... No, de hecho no es ¿Tú ves a alguien más protagónico. ¿Tú ves a alguien más como Severus Snape, como la profesora McGonagall, que creo que, en mi opinión, son lo mejor que tiene el casting? Definitivamente. Y si nos ponemos puristas, o sea, Alan Rickman era demasiado viejo para ser Snape, pero aún así tomó el personaje y lo hizo de él, y no puedes imaginarte a alguien más. Sí. Aunque, por ejemplo, yo no sé cuántos años tiene, ¿cómo se llama quien interpreta a McGonagall? Maggie Smith. Maggie Smith. Creo que ya estaba bastante grande para esta película, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, bueno, pues el profesor Dumbledore aparentemente también estaba grande en esos tiempos y tuvimos que cambiarlo para la tercera película. Y un dato curioso sobre el profesor Dumbledore. Aceptó el papel porque su nieta amenazó con no hablarle si no lo tomaba. Fue un buen profesor Dumbledore, aunque siento Sí. que el profesor Dumbledore que agarraron para El prisionero de Azkaban se ve mucho más joven que... Sí, la O se ve más diferencia es muy enérgico. evidente. Sí, enérgico es la palabra. Creo que todos tenemos una escena en mente. Harry, ¿metiste tu nombre en el cáliz de fuego? Dijo el profesor Dumbledore tranquilamente. Pero bueno, esa es otra película. ¿Tus escenas favoritas de La Piedra Filosofal? Una de mis escenas favoritas es cuando Harry consigue su varita. Me gustó mucho el personaje del señor Ollivander, porque a pesar de que él sabía que Voldemort era un personaje oscuro, admitía que hizo cosas grandiosas, ¿no? Y que su poder era increíble. Terribles, pero grandiosas. Entonces te quedas con esa escena. Sí. ¿Y algunas otras? ¿O podrías hacerme una especie de top 3? No va a ser un top, pero serían mis escenas favoritas, en ningún orden en particular. Ok, creo que voy a aplicar la misma. Esa es una. Otra es casi al final, cuando están en el banquete de fin de curso y Dumbledore te está diciendo los puntos de las casas y se saca de cierta cavidad de su cuerpo puntos para nuestros personajes principales. Pero creo que eso es un clásico, ¿no? Sí, classic Darle puntos Dumbledore. a Gryffindor en el mero final. Sí. Y Dumbledore haciendo lo que quiera. Sí, y de hecho cuando veía la siguiente película pensaba, ya quiero que llegue el final para ver ahora por qué razones totalmente inventadas y arbitrarias Dumbledore les da puntos a los personajes de Gryffindor. Pero creo que no pasó, solo pasó en esta. Bueno, se llevaban la copa de la casa, pero el Quidditch creo que no lo ganaban, ¿verdad? Ajá. Y una tercera escena, cuando Harry está en el hospital, En el hospital... después, ya que termina todo.
Ah, claro, claro. Sí, y está con Dumbledore cuando recién se despierta. Pues me gustó el hecho de tener una explicación de lo que pasó. También me gustó que tuvieron una conversación como más banal o cotidiana, de que Dumbledore prueba la grajea Bertibot de todos los sabores y pues le dice, no, me salió... A ver, ¿de qué sabor era? A ver, yo sí me acuerdo. En la película es cera de oído y estoy muy seguro de que en el libro es otro, pero no me acuerdo. Ah, pues sí. ¿Y cuál era la grajea con la que Dumbledore dejó de consumir las grajeas de Bertie Bott's en su niñez? Lo tengo fresquito, vi la película hace unos días. No sé. Dijo que había probado una sabor a vómito y por eso ya nunca las había vuelto a consumir. Y creo que cree que va a comerse una de chocolate y en realidad será de... Pues eso me gustó, te hace ver que Dumbledore pues es un personaje bastante místico, pero pues también es una persona, ¿no? Come dulces como todos nosotros. Sí. Y no le gusta la cera de oído como a nosotros, espero. Sí, y una persona muy inteligente, de hecho. Ahorita que hablas de Dumbledore y el misticismo de su personaje, pues estaba pensando en todas las pruebas a las que los niños se tienen que enfrentar para poder recuperar la piedra filosofal, ¿no? Sí. Y eso estaba muy padre, eso me gustó mucho en su momento, de que cada una de las pruebas estaba relacionada a un profesor de Hogwarts, ¿no? Y empezábamos con Fluffy, que era pues Hagrid, ¿no? Cuidado de criaturas mágicas. Después ahí pasábamos a El Lazo del Diablo. Después teníamos El Lazo del Diablo, Herbología, ¿qué sería? Las llaves mágicas, ¿no? Sí, encantamientos. Profesor Flitwick. De ahí nos íbamos con McGonagall y el tablero mágico, ¿o me equivoco? Sí. Y me parece que omitieron dos pruebas, ¿no? Que están entre el ajedrez y el enfrentamiento con Voldemort, ¿no? Una me parece que se la habían encargado al profesor Quirrell y era el troll, aparentemente, pero aparecía... pues estaba dormido. Y la otra era la de las pociones del profesor Snape, que realmente no era una prueba de habilidad mágica o de conocimientos, era una prueba de lógica. Eran una serie de pociones en distintos contenedores y un acertijo. Entonces tú tenías que saber cuál debías tomarte para poder atravesar el fuego detrás del cual estaba el espejo de Oesed. Me acuerdo que esa parte sí la pusieron en el videojuego. El videojuego no lo jugué, pero la pusieron en los extras del DVD. Había un juego donde tenías que pasar las pruebas y ahí estaba. Ah, ya. Bueno, retomando a la razón por la que estaba hablando de esto, que pues la última prueba era encontrarse frente al espejo de Oesed y pues solo quien quisiera poseer la piedra pero no utilizarla, pues iba a poder conseguirla, ¿no? Y pues ahí es donde evidentemente puso en jaque mate a Voldemort. Es una prueba aparentemente muy simple. No, por lo menos yo no puedo evitar preguntarme por qué eran necesarias las pruebas. ¿Por qué dar la posibilidad de que las pases y llegues a la piedra filosofal? Pues no sé, supongo que en algún momento alguien más podría tomarla en caso de ser necesario, ¿no? Pero ¿por qué poner todas las pruebas anteriores cuando simplemente podías poner el espejo de Oesed? Yo creo que con eso hubiera sido suficiente. Pero bueno, respondiendo a la pregunta de cuáles serían mis escenas favoritas, tampoco sin ningún orden particular. Una de ellas sería... Es que hay muy buenas escenas. Bueno, no sé, quizás... bueno, es un buen momento para decirlo. La primera y la segunda película son mis películas favoritas de la saga. No sé si sea el factor nostalgia o habrá sido la primera impresión que me dio pues, el mundo de Harry Potter. Pues siento que eran películas como que muy, muy puras, muy mágicas, muy inocentes y a mí me gusta eso. Ya después se empezó a poner medio darks el asunto conforme iba avanzando la trama. Incluso en el logo de Warner cada vez se veía más negro y ya ni siquiera podías ver el logo. Pero pues diciendo que son mis películas favoritas, pues naturalmente tienen una gama muy amplia de escenas que me gustan. Pero si nos vamos a algunas, Quidditch definitivamente. Cuando le enseñan las pelotas a Harry. Cuando le enseñan las pelotas a Harry. Del partido subsecuente es fabuloso para mí. Sí. Algo que me gustaba mucho del Quidditch era que yo siempre fui pésimo para los deportes. El hecho de que hubiera un deporte que requiriera habilidad, pero que me moviera en una escoba, o sea, era mi fantasía poder jugar Quidditch. Es demasiado tarde. Pues sí, las escenas del Quidditch, cuando Harry recibe su carta de Hogwarts, digo... ¿Cuál de todas? Bueno, sí, bastante. Bueno, yo creo que todas las escenas relacionadas a eso, ¿no? Cuando hasta que le llueven miles de cartas y es inevitable que pues se las quiten. ¿Quién nunca soñó con que, y digo, sigo soñando con eso, aún no es demasiado tarde si estás viendo esto, profesor, bueno, quien sea el director ahorita de Hogwarts, espero mi carta?
Correos de México es muy malo, güey. A lo mejor ahí está. Yo Pero creo que eso fue lo que pasó, maldita sea. No me molestaría ser el viejito de la clase. Pero bueno, pues cuando Harry recibe su carta, pues me parece genial. Ya dije que todo el asunto de las pruebas me parece súper mágico. ¿Alguna también. prueba favorita No, que sí, tengas? el ajedrez es mágico. El ajedrez es mágico y más cuando Ron se sacrifica. Y es que pues igual en esos momentos me gustaba mucho el ajedrez. Y pues toda esa escena con las piezas que se estaban destruyendo y pues la dificultad de la prueba y el sacrificio de Ron me parecen increíbles. Y bueno, yo creo que esos serían mis top 3. Y al final también me gusta mucho, digo. Fue lo que me dejó abierto a querer explorar y es muy bonito verlo ya pues tantos años después cuando pues se acaba la película y Harry se despide de Hogwarts y igual pues tú ahí viendo en el cine pues sabías que ibas a tener que esperar otro año para volver a ver a Harry. Y Hagrid le dice de que va a ir a casa o algo así y le dice no, yo ya estoy no, sus amigos le dicen eso, que él ya estaba en su casa. Y pues sí, digo, ya mencionamos que crecimos con Harry Potter, pero pues esa emoción de que cada año salía una película y era uno de los momentos que esperaba más durante todo el año, que saliera la nueva película de Harry Potter. Y yo creo que así se sintió cuando salió la primera de Animales Fantásticos, ¿no? Después de tantos años sin nada que esperar relacionado con Harry Potter, por lo menos al inicio ya dependerá de tu opinión en la película. Si se ya podremos hablar de Animales Fantásticos. En este momento no siento muchas ganas de hablar de Animales Fantásticos. Me gusta mucho que haya continuidad en el cine del mundo mágico de Harry Potter, eso me parece increíble, pero creo que, bueno, ya hablaremos de esas películas. Digo, no todo es malo, pero si en verdad quieres hacerme enojar y si alguien quiere hacerme enojar en este mundo, por favor, no mencionen nunca El legado maldito, sea en español, de Kurt Child. Por favor, esa cosa no existió, amigos. Ya haremos un especial sobre el legado maldito. Olvídate. Bueno, ya que estamos en el espíritu de tirar un poco hate, va a ser una pregunta difícil seguramente, pero ¿alguna cosa que no te guste de La Piedra Filosofal? Es una película que naturalmente está lejos de ser perfecta, pero pues para mí era perfecta en su momento y yo creo que pues, el verla tantos años y después y seguirla viendo con tanto cariño es muy difícil. Y más diciendo que esta y la siguiente son mis películas favoritas, la veo muy difícil encontrar algo como que muy puntual, pero tal vez tú sí lo encuentres. Una cosa Algún detalle que no me convence de esta película era que una escena que me causaba un poco de pena ajena o cringe quizá por lo quizá tratando de ser graciosa pero tonta al mismo tiempo, era cuando están en el banquete de bienvenida y todos los fantasmas salen al mismo tiempo al gran comedor. ¿Pero qué tiene eso Pues de malo? no sé, se ve como muy caótica de una forma que no me gusta. No lo sé, es muy subjetivo. Pero no sé, el fantasma que creo que es de Hufflepuff, o no sé si es el varón sanguinario. El varón sanguinario es el Slytherin. Está volando a través de la mesa y está moviendo los brazos y riendo. No sé, no creo que haya sido el varón sanguinario. Creo que es el de Hufflepuff, entonces, el fraile gordo. Es el fraile gordo, por supuesto que es el fraile gordo. Sí, por ejemplo, eso no me gustó. La verdad. O sea, en resumen, al profesor Clarkson no le gusta el fraile gordo. Pero, no quiero hacer fat shaming en este canal, esa no es la razón por la que me gusta. Simplemente no me gusta o sea, no te gusta porque es gordo. No me gusta que se pasee a través de la mesa moviendo los brazos. Pero sí, yo sé que es una queja muy nitpicky y muy subjetiva. Y para nada afecta en general lo que me gusta la película. La película de todos modos me gusta mucho y fue mi favorita por mucho tiempo. Pues en esta película también tenemos la primera aparición de quien es el villano principal de toda la saga. En alguna de sus formas. Pues no sé, ¿cuál es tu opinión respecto a su introducción como principal antagonista, pues el villano de toda la saga de Harry Potter? Hablamos de quien no debe ser nombrado. Pues a pesar de que es un libro para niños y es una película para niños, pues sí es una aparición bastante aterradora de Voldemort, yo creo. Pues durante toda la película Harry estuvo siendo antagonizado por Snape. A Quirrell lo veía como, pues no como un maestro uno de sus maestros favoritos, o un maestro que era particularmente bueno, pero por lo menos lo veía como un maestro que no era desagradable. Pues resulta que lo quería destruir. Y pues de ahí empezaríamos en una interminable racha donde el profesor de defensa contra las artes oscuras siempre tenía algo extraño.
honestamente nunca lo había visto desde este punto de vista hasta ahorita que estamos hablando de la película. Pero Quirrell era una persona normal que fue de vacaciones y lo interceptó un mago oscuro. Y no tiene más remedio. El tenebroso. Más que ponérselo atrás de la cabeza. Porque pasa. Sí, qué suerte también por Voldemort encontrarse con alguien que usara turbante. Porque hubiera estado muy raro que de repente llegara con turbante, ¿no? Como cuando Bob Esponja hace trampa en su examen de conducir y se pone un sombrero tejano. Hasta donde yo sé, pues, él era una persona normal, que fue interceptado por Voldemort. Pero, ajá, en eso siempre he tenido esa duda. ¿Quirrell era una mala persona? Es decir, ¿seguía a Voldemort por convicción o lo hacía por miedo? Yo me inclino más que por miedo. ¿Y por qué no pedirle ayuda a Dumbledore si en teoría Dumbledore era el mago al que Voldemort siempre temió? Es una muy buena pregunta y quizá también había una parte de ambición, de poder. Es posible. Pero definitivamente había miedo en esa relación. A mí me aterraba ver a ese sujeto con dos cabezas ahí frente al espejo de OS. Digo, era una imagen muy difícil de procesar cuando era un niñito de 6 años. Pero Algo que me ayudó a mí fue ver la figura de Lego, porque pues, estaba muy chistosa, era un monito amarillo tieso. Con la cara de Quirrell y le quitabas el turbante o le dabas vuelta y tenía la cara toda enojada de Voldemort. O sea, ¿coleccionabas los Legos de...? No, en realidad ese no lo tenía, simplemente lo vi. Yo tenía algunas figurillas ahí de más como que action figures, ¿no? Me acuerdo que tenía a Harry con su uniforme de Quidditch, en su escoba, a los gemelos, a Malfoy con sus uniformes de Quidditch y estaba bien padre. Dando paso a concluir con esta plática acerca de La Piedra Filosofal, yo recuerdo que me habías dicho que estas eran de tus películas menos favoritas. Sí, y yo creo que más que nada es por cuestiones de pacing o de edición, por el hecho de que prácticamente todo lo del libro lo tomaron y lo pusieron en la película, aunque hay escenas contadas que quedaron en el libro. ¿Alguna escena que te hubiera gustado ver en la película? Sí, en Navidad, Freddy y George hacen un encantamiento para que bolas de nieve se formen y golpeen a Quirrell en la parte de atrás de su turbante. O sea, que entonces le estaban lanzando bolas de nieve a Voldemort. A Voldemort. Qué divertido imaginárselo. Bueno, pero entonces yo pienso que más que por los defectos que pudo haber tenido esta película, te gustan más otras que vinieron después, quizás en virtud de lo que mostraban ellas y esta quizás no mostró. Sí, quizá eso. Porque pues también es una película hecha de forma muy básica, o sea, definitivamente tiene muy buena producción y todo, pero en cuestión de iluminación, de colores, de tomas interesantes, pues es algo que no ves como en otras películas. Y sobre todo la edición, es una película de 2 horas y media, Sí. es bastante larga. No diría que me aburre, pero sí es de las películas de Harry Potter que está cerca de hacerlo a veces. Nah, yo sí la puedo ver muchas veces y yo creo que no me aburriría. Pero bueno, pues como les comentamos al inicio del video, esto es solo el inicio de una serie en la que vamos a estar platicando acerca de pues toda la aventura de Harry a lo largo de los años, hablando más que nada acerca de las películas. Sí, y como Pues, decías al principio, no son reseñas, más que nada pues es lo que nosotros pensamos cuando vemos las películas. Pues hoy tocó La Piedra Filosofal, esperen La Cámara Secreta la siguiente semana, habrá bastantes cosas que decir, ¿no, profesor Clugston? Sí, Y pues bueno, ¿me haces los honores? Digo, ya debería de conseguir una varita, porque digo, en teoría es posible lanzar encantamientos, maleficios sin el uso de ella, pero Magic Mike es un mago suficientemente poderoso para, para lograrlo. Así que... adelante. ¡Flipendo!